Hoy vengo a hablarles sobre Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana. Es un libro súper chido que se lo tienen que leer y es súper bacán. Habla de un niño que a los 5 años su hermano se va de casa. Entonces, ¿por qué se habrá ido de casa, cierto? Se preguntó él, bueno, pero el tiempo pasó, no le ha hecho más importancia a eso. Pero resulta que un día volvió el hermano y estaba en casa con mamá y papá. Su papá estaba súper enfadado, su mamá estaba llorando y se notaba un ambiente súper pesado, pero a él nunca le dijeron nada de lo que pasaba. Bueno, un día él tiene un mejor amigo y el mejor amigo de él se llama Mariano y los papás de Mariano son muy buenos amigos del niño, con los papás del niño. Bueno, entonces una vez con la hermana de Mariano que se llama Florencia pudieron averiguar qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces, sorprendente, así ese momento pan impactante. Entonces, entonces se preguntaron, entonces Florencia, perdón, les cuenta que Ezequiel tenía una novia desde los 13 años y esa novia quedó en embarazo un día, entonces ¡pum! Usted sabe que eso es bueno, pero el embarazo fue interrumpido, entonces una bomba. Entonces el papá se dio cuenta, usted sabe que cuando el papá se da cuenta, ¡pah! Que eso es duro. Entonces el papá decide que Ezequiel se tiene que casar con ella, pero Ezequiel no quiere, así que Ezequiel se va de casa y deja sus estudios abandonados. Bueno, pero resulta que aquella situación no queda así queda como push, algo trascendental. Cuando el niño decide él vive a San Isidro, el hermano de Palermo, decidió volarse con ayuda de su amigo Mariano. Él nunca le había mentido a sus padres ni se había ido de casa. Entonces resulta que él se va de casa. Entonces va, conoce, se sorprende porque tiene una perrita que se llamaba Sacha, entonces era siberiana. Entonces esta era la última de su raza, entonces a los últimos de la raza siempre los matan y eso no puede ser así, no puede ser así. Entonces resulta y sucede que le cuenta que él le decidió acogerla, la quería mucho. Bueno, entonces cuando le pregunté qué te el niño hacia Ezequiel, que por qué los papás se habían ido por qué se habían enojado tanto con él. Resulta y sucede que eso es lo importante de esta historia. Ezequiel tiene cita. Bueno, entonces resulta que él quedó muy desilusionado, se volvió para... Esta interesante historia sigue con que él sigue preguntando, pues, mejor dicho, sus ideas de su cabeza fue algo muy repentino para él, niño, a esa edad, saber que su hermano tenía ansiedad no es algo fácil, es algo muy difícil por lo que tiene que pasar en la familia, sus papás creo que muy poco los ayudaban, que siempre había sido el hijo ideal para esa familia, siempre ha sido como lo que ellos habían querido, bueno, entonces él siempre se preguntaba por qué. Entonces una pregunta también muy lógica que le hizo el niño a Ezequiel, que cómo siento contagiados, obviamente que te sabe cómo. Entonces ahí entra una reflexión de que nosotros a veces los jóvenes tomamos nuestra vida como una diversión y no puede ser así, tenemos que sabernos cuidar. Hola, yo soy Estefanía, a mí me tocó leer, te tengo que explicar, voy a explicar los ojos del perro siberiano, un libro de no sé quién, no mentira, no me acuerdo cómo se llama. A mí me tocó los capítulos del 8 al 16, ¿cierto? Bueno, en este capítulo, el hermano se va para donde Ezequiel y le pregunta que cómo se contagió del SIDA. Entonces, este pendejo se emputa, perdón, se enoja. Entonces el hermano piensa en pedirle disculpas, pero más bien llega, agarra y se va, ¿cierto? Lo normal de los colombianos, listo. Al otro día la mamá lo notó muy serio en el desayuno. Entonces ella le pregunta que por qué está así. Ellos la verdad son una familia muy desunida, cada uno por su lado, la mamá no le importa a los hijos, el papá no le importa y no que sean lo que él quiere y así, ¿sí me entiende? Entonces él abraza a la mamá y como están desunida la familia, obviamente ella se sorprende. Entonces, bueno, le pregunta que si está bien, él dice que sí. Como siempre los colombianos nunca le contamos nada a las mamás. Bueno, entonces él decide irse para el colegio para mantener la cabeza ocupada y porque si no se iba, su mejor amigo Mariano iba a comenzar con el interrogatorio, que qué pasó, porque está así, no sé qué, cuénteme, es que no confía en mí, bla 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 bla. Entonces él decide ir para que a Mariano no le saque toda la sopa, porque no le puede contar a nadie que el hermano tiene sida, qué pena, qué oso.
No me entiendes. Entonces, bueno, entonces el hermano comenzaba a pensar que por qué se preocupaba por Ezequiel, sabiendo que si a Ezequiel nunca le importó el hermano, porque a él le iba a importar Ezequiel. No, no sale. Bueno, entonces algo que era muy común allá es que el papá siempre los obligaba a jugar ajedrez, a escuchar música clásica de Mozart, Beethoven, Wagner, Bach y toda esa gente así de piano y toda la cosa. Entonces él estaba un poquito distraído y a jugar ajedrez. Él siempre, todos los días tenía que ver una partida de ajedrez. Entonces, como el papá le enseñó a jugar ajedrez, él era muy bueno. Pero ese día, como estaba tan distraído, el papá de una ¡pum! Le ganó jaque mate. Entonces él le preguntó que por qué estaba así. Y obviamente él no podía contar por qué estaba así. Porque si el papá se enteraba que él había ido donde Ezequiel, tuki tuki lulú. Entonces, más bien se le metió por otro cuento y más bien le dijo que la escuela, que no sé qué. Y como él siempre había sido tan bueno en la escuela, se pusieron a hablar del campo en que le iba bien. Y ya, con eso se zafó. Bueno, el hermano de Ezequiel durante mucho tiempo durante unos días comenzó a tener una pesadilla muy miedosa, que es un hombre en un desierto, era un hombre en un desierto que veía la sombra de una ave rapiña, pero cuando miraba a ver el pinche ave, entonces como que no la veía y más bien el sol lo cegaba, pero aún así él seguía viendo la sombra en el desierto y el ave comenzaba a volar en círculos. El ave comenzaba a volar en círculos como muy amenazantes, como chan, chan, chan. Y bueno, una vez llegó la abuela de Ezequiel. No, mi mamá. Bueno, una vez llegó la abuela de Ezequiel, ¿sí o qué? La abuela de los dos, pues. Llegó la abuela y entonces, como ella siempre llegaba a los fines de semana, porque en semana cuidaba la finca, el papá comenzó como con el interrogatorio, ¿qué le pasó? ¿Por qué se vino? ¿Está bien? No sé qué, debió de haber avisado, no sé qué. Entonces la abuela, usted sabe que las abuelas son muy mamonas, entonces la abuela lo paró y le dijo que ella ya estaba muy grande, que ella podía hacer lo que se le diera la gana, que no tenía por qué pedirle permiso a nadie, que no sé qué. Entonces la mamá y el hermano, o sea, como que pues el protagonista se asustaron mucho porque nunca nadie le había hablado así a la mamá, al papá, ¿cierto? Entonces por eso mismo él empezó a querer más a la abuela, ¿cierto? O sea que los jóvenes siempre somos muy chocantes. Listo, entonces la abuela le dijo al hermano, él nunca cuenta su nombre, nunca dice cómo se llama, entonces vamos a decirle hermano. Le dice al hermano que ella sabía que él había de donde Ezequiel. Obviamente él se asusta porque pues él piensa que le va a contar al papá. Pero entonces, sin embargo, la abuela le dice que le gusta mucho que hubiese ido donde Ezequiel. Y también le dice que a ella le había contado fue el mismo Ezequiel. Pues como era una familia tan desunida, repito, pues él se sorprendió y dijo que como así. Entonces la abuela le dijo que sí, que es que ella lo visitaba cada semana para saber cómo estaba, cómo le había ido, no sé qué, desde que sabía pues que tenía SIDA. Bueno, ¿qué más les contara yo? Bueno, la mamá tenía una sazón deliciosa. La mamá cocinaba lo más rico del mundo, pero diario que había visitas ella cocinaba lo mismo. Aunque tenía una loca obsesión por el pollo en hierbas, qué rico, ay, ya me dio hambre. Pero la cuestión es que siempre que habían visitas cocinaba lo mismo, ¿cierto? Entonces por la noche él se puso a hablar con la abuela sobre la yegua, pues que le gustaba mucho. Hay una yegua pues, preferida, sabe, toda familia rica, listo. Ya que más les contara yo. Bueno, él no quiere ir a ver a Ezequiel, ¿cierto? Porque ya les conté, pues Ezequiel nunca fue que haya sido un hermano así como muy apegado, no. La verdad Ezequiel siempre fue muy distante y más porque como ya mi compañera, perdón, Ezequiel se fue de la casa cuando tenía 18 años, entonces pues la verdad nunca había crecido con él. Él tenía 5 años, entonces nunca. Bueno, una vez el abuelo lo estaba tratando de convencer de que fuera donde Ezequiel. Entonces, él le decía que no. Él le hizo una metáfora de que parecían dos. Eso es una metáfora, un símil. Yo no sé. La cuestión es que le dijo que ellos dos eran como dos abismos. La verdad, solamente lo único que tenían en común eran los papás. Entonces, que eran como dos abismos. Entonces, la abuela, como son tan sabias y tan poderosas y tan bellas y tan hermosas, entonces le dijo que entre los abismos se podía construir un puente. Bueno, la cuestión es que la abuela se fue y él siguió pensativo. Entonces él quiso empezar a leer de nuevo, ¿cierto? Porque él era una persona muy lectora.
así como yo. Entonces, él era una persona muy lectora, entonces él fue a la librería a comprar un nuevo libro porque ya todos los que tenía se los había leído, ¿cierto? Entonces, él se fue a la librería y normalmente la que le vendía los libros era la hermana, era una muchacha Clara, ¿cierto? Él sentía que Clara había sido como su primer amor, porque ella era como la que lo había como inducido a la lectura. Entonces, y ella sabía qué libro recomendarle, sabía qué libro le iba a gustar y todo eso. Entonces, en la librería no estaba Clara, sino que había una mujer gorda, pues estaba embarazada, pero era gorda. Él le dice a la mujer gorda, entonces pongámosle la mujer gorda. Entonces, ella se le ofreció pues a ver qué quería y él dijo que nada. Cuando no encontraba ningún libro y en un libro de María Elena Walsh, él encuentra una canción y justamente era la canción de cuna que le cantaba Ezequiel. No, el muchacho se enloqueció, salió corriendo, en la mente no tenía sino a la gorda, a Ezequiel, el SIDA y la canción de cuna y salió corriendo y chillando hasta un puente. Pues chillando, en Colombia chillar es llorar, ¿sí o qué? Como los marranos, pero bueno. Entonces, la verdad, pues corrió y lloró hasta que llegó a un puente. Pues todos los lectores pensamos que se iba a matar, ¿sí o qué? Pero no se mató nada, sino que se quedó pues ahí en el... ¿Dónde voy? Espera, me perdí. Mario, bueno, entonces todos los lectores pensamos pues que se iba a matar ahí en el puente porque estaba muy distraído, sino que, pero no, se sentó ahí pues en el río y comenzó como ya a atardecer y él se quedó ahí en el río pensando en una piedrita y lo que él pensaba era que tal vez él era como ese río, que su vida no era sino calmas y tormentas, y volvía a calmar, si volvía una tormenta, como es la vida de todos, sino que es muy dramático, apenas ya cumplir 11 años. Bueno, de hecho, él comienza pues a preparar la fiesta de cumpleaños porque llega a comprar. La verdad, Mariano, pues el mejor amigo le ayudó y le sacó un momentico de la cabeza a Ezequiel. Entonces cuando se llegó la fiesta, llegaron todos los invitados, cumpleaños, torta, regalos, todo lo que a nosotros nos gusta. Cuando se estaban yendo llegó Ezequiel. Nunca, jamás en la vida Ezequiel se había aparecido en una sola fiesta de cumpleaños de peladito. Cuando llegó Ezequiel y le llegó con un paquete que era una canción como que de un disco ahí, le regaló pues música que decía en inglés, pero en español dice hermanos abrazados. Entonces la verdad, pues todo el mundo se sorprendió mucho, los papás se miraron porque en la casa de ellos ni se menciona el nombre de Ezequiel. Entonces, cuando él puso esa música, el padre, como al papá solamente le importaba la música clásica y todo eso, el padre solo opinó que era buena, ¿cierto? Pero así como que, sí, es buena, ¿sí? Entonces, el de ese cumpleaños, como esa es una historia que él está contando, el de ese cumpleaños solamente no le importa ningún otro regalo, él solamente se acuerda de ese disco compacto que él le regaló, ¿cierto? A los 17 años él leyó un libro sobre el misterio de que siempre era atrayente, ¿cierto? Bueno, cuando en esa fiesta de cumpleaños Ezequiel lo invitó a una cancha, como a un partido. Entonces la abuela pues lo motiva a ir a compartir con el hermano, a estar más con él, ¿cierto? Pero entonces el lunes, o sea, la fiesta fue un sábado, ¿sí o qué? Pero no era a ese domingo que era la ida a la cancha, sino al otro domingo de arriba, ¿cierto? Entonces el lunes Mariano habló de la fiesta de él, de Ezequiel, del hermano, perdón, como si hubiera sido de él, como siempre. Entonces, la verdad, la mamá, el papá en la tarde lo invita pues a jugar ajedrez y le pregunta que si él va a ir al partido con Ezequiel y él le dice que él sí quiere ir. Entonces el papá le dijo que ya él sabía que ellos no querían, que los papás no querían que él estuviera muy cerca de Ezequiel. Entonces el papá, él comienza a llorar, perdón, es que tengo que ser más educada. El peladito pues comienza a llorar y le dice que es que él quiere ir a estar con Ezequiel. Hola amigos, hoy les vengo a hablar sobre el libro de Dos ojos de perro siberiano. Ante la emoción de ir por primera vez a un campo de cancha, se le llenaron los ojos de lágrimas y se dan el primer abrazo. Al salir de la cancha, Ezequiel dice que se va a morir sin conocer al campeón Ratchin. La muerte otra vez lo sorprendía, pero al llegar su padre lo esperaba para dialogar. En el
en ese sorprende por la pasión de su hijo por el fútbol y promete llevar a su hijo a la cancha cuantas veces quisiera, siempre y cuando sea popular. ¿Sí? Establece que su relación con Ezequiel termina ahí, porque no es sano un niño de 11 años andar con uno de 14 años. Bueno, su cuerpo estaba cambiando y ante cualquier duda podía preguntarle a su padre, ya que debía confiar en él. Tiene prohibido ver a Ezequiel. Después de todo, él siente que hay algo en el mundo que no encaja si es él. Capítulo 18. Durante estos meses no vio a Ezequiel, lo que conllevó que le produjera gran misterio por develar. En estos meses no pudo tolerar a sus padres. Todo lo que estaba sucediendo le parecía injusto y por eso nunca preguntó nada. Capítulo 19. Al estar angustiado le preguntaba a su madre por qué no hablan con Ezequiel, y le respondía que hay cosas que es no mejor hablar. Capítulo 20. La familia en ese año no se iba a ir de vacaciones por asuntos de negocios de su padre. Ese domingo llegó Ezequiel con la razón de que quería pasar las fiestas con su familia. El pequeño hermano se da cuenta de la hipocresía de su familia, en la cual dice por qué nunca lo nombran. Ezequiel solo quería verlos porque este mismo vivió 18 años con ellos. Cada vez que este fue a pedirles explicación a la casa de Ezequiel, hablaban cosas simples, ya que para este menor significaba la verdad. Lo volvió hasta que llegó Mariano a su casa. Al llegar Mariano a la casa de este, empiezan a escuchar música y al finalizar la jornada, Mariano le confiesa que estaba enamorado de una compañera. Esto le da coraje, así que va donde Ezequiel y le confiesa lo que dijo Mariano. Y le dice que sus padres estaban enojados con él, ya que este tenía sida, en la cual Mariano le dice que no le vea más, y muy indignado por esto se retira de la casa y toda la magia se pierde. Bueno, capítulo 21. Pasa el fin de año con Ezequiel, en el cual tiene la oportunidad de hablar 4 días continuos, en el cual en un momento determinado Ezequiel se corta la mano con una taza, en el cual su hermano piensa lo que le fijó Mariano y Ezequiel logra percibir su miedo. Todo esto se logra que este se acerque cada vez más a Ezequiel, en el que el misterio y la curiosidad pasen a ser vinculado auténtico y verdadero, y debe tratar de no romperlo. ¿Listo? Ok. Adiós, nos vemos y mi compañero les va a seguir contando los siguientes capítulos. Yo soy José Fernando y fue un placer. ¿Listo? Después de eso llega el 31 de diciembre y la madre decide organizar una cena navideña, en la cual cuando llega su hermano Ezequiel, todos, aunque sea muy notable, se dan cuenta que él está muy deteriorado, muy enfermo, más flaco de lo normal, pero nadie se atreve a decir nada. En esa cena todo el mundo está súper callado y no dicen nada, pero cuando alguien se atrevía a hablar, como que él mismo se interrumpía para no decir nada al respecto. Ezequiel comienza una dieta para llevar los medicamentos que está tomando, como también tiene una rutina de salir a caminar con su perra Sacha. Un día de esos de esa caminata, llega hasta la puerta del instituto donde estudia su hermano menor, el cual camina con él y él al principio se siente muy extraño, pues porque no tiene mucha comunicación con él. Y él lo primero que le dice es que perdón por no haberlo visitado en el hospital, pero que sus padres no lo dejaron. Entonces su hermano Ezequiel le responde que no se preocupe, que él ya sabía y que la abuela siempre le llevó sus saludos. Entonces siguieron caminando hasta llegar a su casa. A la siguiente semana el hermano menor ya se sentía más cómodo de hacerle más preguntas, por lo cual empezaron una rutina entre ellos dos. Su hermano menor comenzó a interesarse por él, pero como al principio no sabía qué preguntarle, le preguntaba sobre su perro para tener una conversación. Entonces él le pregunta
que cómo era la dieta de su perro por no preguntarle por la enfermedad de su hermano y la dieta que estaba llevando. Entonces se le cuenta que ha leído muchos libros para poder cuidarlo de la mejor manera. Como también le dice que su perro es muy especial para él porque el perro siempre lo mira de una manera diferente. Como por ejemplo cuando él mira a su madre a través de sus ojos, ve compasión. Cuando ve a su padre, siente que en sus ojos hay decepción. Pero cuando mira los ojos de su perro siempre lo ve con amor, de igual forma a como lo veía antes de estar enfermo. De los días siguientes, el hermano menor va a la casa, sigue yendo a la casa de su hermano mayor a visitarlo, por lo cual se interesa por muchas cosas de él, como por ejemplo se da cuenta que ha estudiado cello y se ha leído algunos libros y le pregunta sobre ese libro en especial y él le dice que lo había tenido hace mucho, pero que lo había retomado desde el año anterior, lo cual al hermano menor se le hace extraño porque el año anterior fue cuando él se enteró que tenía SIDA. Entonces él dice que aunque sus días estén contados, él aún se interesa por aprender. Entonces su hermano comienza a llevarse los libros para su casa y aprendérselos. Cuando llega a su casa, también le pregunta a su padre sobre ello. Días después, un día el hermano pequeño está en una tienda de shopping de lectura y se encuentra con un amigo de su padre, el cual comienzan a entablar una conversación que al niño se le hace muy extraña. Ellos comienzan a hablarle de la enfermedad de su hermano, lo que a él se le hace muy incómodo y comienza a contestarle como si no le interesara. Después de ellos, el hermano se da cuenta de que sus padres mintieron y le dijeron que la enfermedad de su hermano era leucemia, lo cual a él se le hace muy triste porque lo hace pensar que para sus padres la enfermedad de su hermano lo hacen parecer como si fuera algo degradante. Hola, vengo a hablar del libro de los ojos del perro siberiano, el cual es escrito por Antonio Santana. Bueno, a mí me tocó del capítulo 17 en adelante. Lo que pasó en este fue que cuando el personaje principal llega a casa, los padres no lo reciben de una manera agradable, sino con resignación, ya que comprendían que la relación del personaje con Ezequiel ya tenía que ser así. Bueno, la última vez que Ezequiel lo recogió en la institución, estos se fueron en una caminata por el pueblo, sí, por la villa, y se toparon con un fuerte aguacero, el cual las calles estaban desoladas, o sea, parecía que no hubiera ninguna persona en el pueblo. Ezequiel le explicó que eso mismo pasaba con el SIDA, que cuando las personas se enteraban que tenía SIDA nadie se quería asomar para ver qué pasaba. Bueno, después llegaron las vacaciones de verano, el cual el personaje principal las pasó con la abuela, donde sinceramente estuvo muy simple las vacaciones en sí. Bueno, después del verano fue el personaje principal a la casa de Ezequiel, sin avisar, lo cual no era nada raro ya que había ido antes. En la visita Ezequiel le explica a su hermano menor la necesidad que tiene por tocar la suite número 1 en cello. Se lo iba a proponer antes de morir. Bueno, cuando el personaje principal se disponía a leer a comprar un libro, se encontró con los padres del papá, los cuales le preguntaron que era muy triste que su hermano Ezequiel fuera a morir de leucemia, aunque él dentro pensó que como si fuera más digno morir de leucemia que de SIDA. Bueno, cuando Ezequiel murió parecía que todavía la soledad, la muerte la negaba a la familia, o sea, estaba más solo de lo que solía estar. Bueno, cuando fui a la casa de Ezequiel, le habla a su hermano de un amor que sentía por una amiga que se llamaba Natalia. Ezequiel al principio lo toma del pelo, pero el personaje principal no lo toma bien. Bueno, Ezequiel le dice que no tendría gracia caminar por una cuerda delgada, ¿sí me entienden?
Ezequiel un día llamó para decir que tenía una sorpresa al personaje principal, la cual era cuando fue a la casa, la cual era que comenzó a tocar el cello, o sea, se había aprendido la canción de la suite número 1. Cuando terminaron, estos dos se colocaron a llorar juntos por el logro que había tenido Ezequiel. Bueno, los últimos días de Ezequiel tuvo un deterioro físico mayor, ya tenía delirio, o sea, ya no era normal y ya. Cuando se enterró a Ezequiel, el día por lo general suele estar lluvioso, oscuro. Ese día no, ese día estaba soleado, pues los pájaros cantaban, todo. Donde se podía notar más los llantos de mi madre y del personaje principal. Bueno, después de la muerte de Ezequiel, la familia parecía una familia fantasma, ya que ni se hablaban ni se miraban. La mamá del personaje principal dejó de regar las plantas por un tiempo, hasta que esto fue volviendo a la normalidad tras de un tiempo. Bueno, antes de partir, porque el personaje principal se ganó una beca en los Estados Unidos, él se va para Estados Unidos, y antes de marcharse decide que antes de irse toma el cello y lo afina por última vez, como una despedida de su hermano. La madre desde entonces le decía que le iba a dejar el vuelo, Bueno, ayer, por decirlo así, el personaje principal volvió a su hogar de inicio, al río, y después de tantos años todo seguía igual, pero ya no tenía como la duda de que él le repararía el destino. Bueno, al mes del entierro de Ezequiel, la abuela vino a verlo y le dijo, antes de la interacción de Ezequiel, le pidió que le diera algo al personaje principal, que era un escrito de Blade Runner, el cual hablaba de lo duro que era la vida. Bueno, por último, dejo una enseñanza al personaje principal, que es: hay una cosa que admiré de Ezequiel: a pesar de todo nunca perdió el entusiasmo ni la alegría, nunca se entregó a ninguna enfermedad. Te enseña a vivir y amar la vida con la fuerza que tengas. Para él el SIDA no me quita las ganas de vivir. Listo, eso fue todo, ese fue el inicio. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, amiguitos.